Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy es miércoles de Dialoguemos aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Fidel, buen miércoles. Gracias, Darcy. ¿Cómo estás tú? Pues aquí muy pensando en esta temática que vamos a tratar hoy con un invitado muy acreditado. Así es. Tenemos con nosotros invitado a un economista y vamos a hablar con él sobre COVID-19 y la política económica. Las dos pandemias que tienen, digamos, subsumida a Venezuela. Sí, exactamente. COVID-19 y la política económica. Dos pandemias contra la economía venezolana. ¿Qué les parece? Bienvenido, Jorman. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender nuestra invitación y sobre todo para hablar de este tema. Darcy, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Fidel. Gracias. Un gusto tenerte aquí, Jorman. Un gusto de verdad estar Jorman aquí Contreras. en la televisora del Táchira y un gusto pues estar en el programa con ustedes. Claro que sí, sobre todo porque Jorman, él es especialista en finanzas, en relaciones y negocios internacionales, también en tributos nacionales, y quién mejor que tú para hablar sobre este tema. Debemos empezar por decir que el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, específicamente este viernes último, reveló que la pandemia de la COVID-19 amenaza con reavivar las tensiones sociales en Latinoamérica, en el Caribe y por supuesto Venezuela, no queda atrás, donde el organismo, donde este ente multilateral pronostica para este año 2020 una contracción económica registrada como la peor de los últimos años en menos 9,4%. y para Venezuela de 20%. Los riesgos, pues, parece que cada vez son más elevados. La pandemia podría empeorar, inclusive extenderse en cuanto al tiempo, pero aquí vale preguntarte, Jorman, en una hipercrisis como la venezolana, donde la pandemia, yo creo, y no lo digo yo, especialistas, fue muy poco lo que le sumó a la hipercrisis venezolana. ¿Qué opinas tú? Bueno, Darcy, Fidel, hay que entender primero de dónde venimos, ¿no? La economía venezolana viene en caída desde su producción a partir del año 2014, ¿no? Correcto. Ya son 6 años y 7 ya, porque tendríamos que contar ya el 2020, porque no vemos para este año una recuperación de la economía venezolana. Se pronostica, algunos datos que había publicado la CEPAL con anterioridad, Sí. Lo veía como el menos 18% de caída de producto. Valor negativo. Valor negativo. Ahora el Fondo Monetario Internacional, el último informe, como lo dijiste el viernes, salió la publicación, fue del menos 20%. Eso implica algo en número así muy frío, como una caída del 72% acumulado desde el año 2014, es decir que en comparación a lo que teníamos en el año 2013, la economía venezolana es hoy un poco menos de la mitad de lo que éramos en el año 2013. Dios. Entonces, de ahí hay que empezar a ver cuál es la situación a la que estamos enfrentando, ¿no? Además de la caída del producto, pues se le suma el COVID-19, que viene a afectar primero en China, después se fue por toda Europa y llegó a América, ¿no? Sí. En Estados Unidos está llegando algo así como a 2.5 millones de infectados y en América Latina dice la CEPAL que pudiéramos caer en relación al producto en números algo así que no se han visto en los últimos 100 años, sí. Dice la CEPAL. Sí, sí. Entonces, solamente América Latina y el Caribe podría caer el 9% en este año 2020, aunque se espera, bueno, que para el año 2021, que este 2020, bueno, pase todo el tema de la pandemia, 2021, ver una recuperación económica. Pero en Venezuela es complicado. Ajá, porque esa recuperación económica se prevé para países que tienen sus economías, que tenían sus economías ordenadas antes de la COVID-19. Sí, sí. Pero Venezuela. Sí, hay que tener otro tema en contexto, ¿no? Venezuela ya dejó de ser un país petrolero. Venezuela ya, por su producción petrolera diezmada, que se está calculando entre 400 y 500 mil barriles diarios, después de estar en un tope de producción de algo así como unos 3.20 millones de barriles diarios, pues ya la producción petrolera venezolana ya no es representativa en los mercados internacionales y tenemos un problema fundamental de ingreso. Claro. Ese es el problema fundamental de la economía venezolana, un problema de ingreso. Y por supuesto, pues el vía ingresos de divisas al país, pues es lo que ha provocado que el Banco Central
aumente la liquidez monetaria, algo así como en un poco más del 150% solamente en el año 2020. Sí, claro. Arrancamos algo así el año 2020 con una liquidez monetaria alrededor de los 40 y tantos trillones de bolívares y ahora vamos en los 170 y tantos trillones de bolívares. Dios. Entonces, es lo que está provocando que, por supuesto, pues la hiperinflación, que se puede calcular en algo así como un 4000%, podría hasta llegar a finales de este año, puede ser incluso mayor. Y en este momento recuerdo mucho palabras de un gran profesor que me dio macroeconomía en la universidad y nos decía, mire, después de que pase el 100% no importa el número, eso es un gran problema. Porque somos colegas y egresados de la misma casa de me estudios. decía el profesor Ayestelán, me decía, después de que pase el 100%, eso es un problema, ya es un problema. Claro, por supuesto. O sea, ya no importa si es 100, 150, 200, 300, 1000, 2000, es un gran problema. Ya con 3 dígitos. Nosotros estamos en 4 dígitos. Por favor. Eso es un gran impuesto y perjudicialmente a los pobres, fundamentalmente. A las clases más desfavorecidas. Las clases menos pudientes de la sociedad son los que sufren con mayor rigor el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque pues necesariamente de repente su sueldo o lo que ganan el día a día va dirigido solamente a la compra de alimentos. Ahí quería ir, Jorman, porque, a ver, Alejandro Werner, que es director del Fondo Monetario, pidió prudencia frente al COVID, porque argumenta que en América Latina la informalidad en la economía es muy alta. En el caso venezolano, esa informalidad es obscena. ¿Cómo está Venezuela frente a esta situación en medio de una necesidad que tiene la gente de trabaja para poder comer? Ajá, pero Fidel, ¿qué te parece si Jorman nos contesta esa pregunta luego segmento, que se cumpla una pausa comercial? Bien, vamos a compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Seguimos, amigos, con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando con el economista Jorman Contreras, quien es especialista en finanzas, además, y en comercio internacional. Jorman, quedamos con una pregunta en el aire. Rápidamente te la reformulo. Un director, Alejandro Werner, para las Américas, del Fondo Monetario Internacional, alerta y pide prudencia en América Latina frente al manejo del COVID en vista de la alta proporción de informalidad que caracteriza la economía de estos países. En el caso venezolano, la informalidad se dispara y estamos en presencia de una situación marcada por 21 años largos y particularmente los últimos 6-5 años de una profunda crisis con hiperinflación, en la que para el venezolano el venezolano está frente a una dicotomía, una situación doble: trabajo o como, o trabajo para comer. Si no trabajo, no como. ¿Y cómo entonces encerrarse y no trabajar para enfrentar la vida? Fidel, mira. ¿Cómo se maneja esta situación en Venezuela? Te voy a responder comenzando con un dato de la CEPAL que deja mucha preocupación, ¿no? El último informe de la CEPAL, dicho por la subdirectora Alicia Bárcena, habla de que América Latina podría quedar al final de año con 215 millones de pobres y de esos 83 millones en pobreza extrema. Ahí vamos a la segunda parte. Es un porcentaje muy alto de la población. Un porcentaje muy alto de la población que hay en América Latina. Pero específicamente en Venezuela, ¿qué haces cuando se declaró la cuarentena? Según recuerdo, fue como el 13 de marzo del 2020, sí. Se declaró la cuarentena. Entonces, viernes 13 de marzo para... Exactamente. Entonces ya tenemos abril, mayo, junio. Ya tenemos 100 y pico de días ya. Entonces, ¿qué hace una persona que en los últimos años la economía venezolana se ha ido más por el lado de la informalidad, más que de la formalidad? Entonces, por eso es que ves, por lo menos en las calles de San Cristóbal, cantidad de personas vendiendo artículos de todo. En la puerta de su casa. De la manera informal. Entonces, ¿cómo haces para mantener tu familia? ¿Cómo haces para mantenerte tú mismo cuando no puedes salir a trabajar? Entonces, ahí se da esa dicotomía, ¿no? De que o salgo a trabajar a pesar de que hay una pandemia, corro el peligro, o me quedo en mi casa, no tengo para comer, pero me cuido de la pandemia.
Entonces, como muchos lo dicen en la calle, bueno, de alguna forma nos vamos a morir. Pero tampoco es una forma de decirlo, no puede ser esa no podría decir eso. Ambas opciones representan un alto costo de oportunidad. Un alto costo de oportunidad, grandísimo. Exactamente. Entonces ¿cuál sería hay que verlo del punto de vista? Del punto de vista del Estado tal vez es, bueno, no, todos guárdense porque hay que evitar la pandemia. También hay que, resaltar hace como unos 15 o 22 días el informe que publicó la Ciencia de Academias Matemáticas de Venezuela, donde decía que según los estudios y los modelos que ellos corrieron en términos matemáticos, pues que el pico de la pandemia podía estar creo que según recuerdo, finales de agosto, bueno, septiembre. Y está creciendo en estos días. El sábado tuvimos el pico más alto hasta ahora con 300 y pico de casos claro, en un día. Ya cuántas personas, si es que uno cree en esos números. ¿Cuántos días hemos estado en cuarentena? Ya necesariamente hay que salir a trabajar. Entonces la pregunta sería más bien que el gobierno adelantó la cuarentena, o sea, tuvimos una cuarentena más bien adelantada y vamos a pasar todo lo que resta del año 2020 guardados en la casa. ¿Y cómo va? La mayoría de la población no podemos hacer eso. Es que justamente ya esa medida de aislamiento, uno en sus casas, ya se agotó también. ¿Será eso lo que justifica esta estrategia del 7x7? Como si el virus se esconde 7 días, se inactiva 7 días y 7 días está echando broma. Claro, entonces nosotros nos movemos en función de eso. Tal vez sería una forma de que bueno, está 7 días en la casa y 7 días vaya a trabajar, pero igual, no, el virus está todos los días, las 24 horas, y hay que, como dice a modo de chiste, ¿no? El virus dice, no, pues te voy a esperar los 7 días que vas a salir para contagiarte, porque él siempre va a estar ahí. Pero en el tema económico es la falta de producción, la falta de producción, no hay comercio, no hay exactamente. Producción, no hay forma de ingreso a las personas, entonces pues por supuesto eso desalienta mucho más la economía. Por supuesto, es verdad que el gobierno venezolano tomó medidas tempranas para evitar la propagación de la pandemia, pero se espera que por trastornos económicos asociados con la misma, tales aquí el caso de Venezuela y los demás países petroleros, por el descenso de los precios del crudo, profundicen ya la tan agonizante economía venezolana. Entonces, ¿qué hacer? Mira, que es que el COVID te afecta por ambos lados, te afecta por la oferta y te afecta por la demanda. Ajá. Te afecta por la oferta porque no hay gente que vaya a trabajar a las fábricas, a las pocas fábricas que puedan quedar, y te afecta por el lado de la demanda porque la gente no sale a comprar. Entonces, bueno, tenemos una doble disyuntiva de que te está afectando por ambos lados. Por supuesto, la caída del Producto Interno Bruto va a ser mayor, porque no tienes consumo, no tienes inversión, no tienes gasto, la liquidez monetaria sigue aumentando todos los meses, hay pago de bonos, distintos bonos el que paga el gobierno por el carnet de la patria, hay formas de gasto público que todavía se están cumpliendo. ¿Y para dónde va eso? Eso afecta precisamente dos factores importantes: el crecimiento de los precios y el alza del tipo de cambio, que se ha mantenido, digamos, un poco estable por el efecto del encaje legal. Exactamente. Entonces, bueno, exacto, porque no hay crédito. Pero entonces, ¿cómo camina una economía sin crédito? Porque la banca paralizada hace meses. La banca está paralizada hace meses. Es más, el tema de crédito de la banca está paralizado desde antes de la pandemia. Es lo que la pandemia, vuelvo, insisto, fue muy poco lo que le agregó a la hipercrisis venezolana. Y hasta cierto punto cayó como anillo al dedo para ciertos factores, la pandemia. Entonces, claro, tienes una empresa, colocar del lado del empresario, tienes una empresa donde semanalmente tienes que estar pagando impuestos, porque hay impuestos que se pagan semanales, como las retenciones. Entonces, no tienes el dinero suficiente ni siquiera para pagar esos impuestos, pues te afecta directamente el flujo de caja, la afecta de flujo de caja te vas directamente al capital de trabajo, y el capital de trabajo pues te lleva sin capital de trabajo te lleva a la quiebra. Claro. Es una fórmula matemática que en todos lados funciona. Y que no falla, exacto. Y que no falla, exactamente. Hay una disyuntiva en la economía venezolana, porque es que el COVID vino como a poner la gotica para que el vaso rebosara, porque ya el vaso estaba lleno. Sí, totalmente. Sí, el vaso estaba lleno y solamente colocó la gotica y se derramó, y no conseguimos la forma, o no hay una política económica que vaya directamente a la producción, a crear o a invertir. Porque bueno, también hay que ver el tema de las sanciones internacionales. Exacto. Sí, eso vino a agregarse también. Hay toda dice coloquialmente, toda una parafernalia de situaciones que hay que tomar en cuenta, porque nosotros estamos en el ámbito en el que estamos, en la situación en la que estamos, que es el país con mayor crudeza y con mayor caída en el Producto Interno Bruto de América Latina y del mundo.
Por supuesto que sí. En una condición de incapacidad total de mantener, de cubrir, digamos, las necesidades de la población que está en el país, y en un cuadro en el que estamos viendo el retorno de connacionales en una proporción de crecimiento, ¿no? Va creciendo el retorno, entonces eso preocupa. Jorman, tenemos que hacer un corte. Yo sé que quieres decir algo, pero el tiempo en televisión es... No hay problema. Vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos. Continuaremos hablando con Jorman Contreras, economista, sobre el tema que nos atañe. COVID y el problema de la política económica en Venezuela, las dos pandemias que estamos viviendo aquí. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hablando con el economista Jorman Contreras, especialista en finanzas, en relaciones y negocios internacionales y también en tributos nacionales. Jorman, los bancos centrales seguirán siendo cruciales, indudablemente, para salvaguardar la estabilidad de los precios, de los mercados financieros mundiales y mantener el flujo de crédito en la economía. Pero esta crisis no tiene que ver con la liquidez propiamente, tiene que ver principalmente con la solvencia, caso Venezuela específicamente, en un momento en que los flujos de los capitales se han frenado totalmente en grandes segmentos a escala de la economía mundial. Conjuntamente, pues sabemos que aquí el papel fundamental es de política fiscal, conjuntamente con la política monetaria y con la política cambiaria, para amortiguar de alguna manera el impacto del COVID-19 y asegurar una recuperación estable, sostenible de esta pandemia para que esté en control. Van a preguntarse, política fiscal, política monetaria y política financiera aquí en Venezuela, cuando si la política económica que ha llevado este gobierno pareciera ser que es muy contraria, se podría decir, de una antipolítica, que hay una antipolítica económica. Entonces, ¿cómo recurrir a esos instrumentos macroeconómicos para empezar a lograr una cierta estabilidad y recuperación de una economía que está casi muriéndose? Bueno, te comento desde el plano internacional y vamos bajando al plano venezolano, ¿no? A nivel internacional, el Fondo Monetario habla de que los principales bancos centrales han liberado algo así como unos 10 billones de dólares. Eso es en términos estadounidenses, que para términos de nosotros es algo así como unos 10 trillones de dólares, un 10 con 12 ceros. Se ha liberado en la economía para poder evitar el colapso económico. Esta relajación, porque se llama una relajación de las políticas de los bancos centrales, también nos ha llevado a una disminución de las tasas de interés a nivel internacional. La FED en Estados Unidos tiene una tasa que está... La Reserva Federal. La Reserva Federal estadounidense, del 0.25% mensual, anual, 0.25% anual. Es casi inexistente. Y en Europa, en Europa más baja. Han ido más aún, más allá, están tasas de interés negativas. Entonces, ¿por qué? Para tener acceso al crédito, para que las empresas puedan de alguna forma financiarse, pagar sueldos, salarios y demás, bueno, para evitar el colapso económico. En el tema venezolano, pues, hay que también detallar a principios de año qué fue lo que pasó. Hubo una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia por el tema petrolero, no llegaron a acuerdos de producción petrolera, los precios del petróleo cayeron a finales de abril. Los que siguen los mercados financieros internacionales se darían cuenta de que, o nos dimos cuenta, nosotros que hacemos seguimiento, que el WTI, el marcador del petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, estuvo más bien a precios negativos a finales de abril, cuando se vencían los futuros, entonces tuvieron que salir de posición y bueno, los compradores, las personas que tenían esos contratos no tenían dónde guardarlo, porque al final todas las reservas estaban, donde se almacenan esos combustibles fósiles, estaban full, estaban al 90% de su capacidad. Entonces, bueno, llegó a menos 30 y tantos dólares el barril de petróleo y, por supuesto, pues, el barril de petróleo venezolano. Del crudo, pues, claro. Pues, sí, pero tenemos el problema de que no hay producción. Claro, pues no hay producción, no hay ingresos y tal vez. Ahí aplica para qué sirven los bancos centrales. Los bancos centrales, lo que para su función principal es mantener la estabilidad económica. Correcto. Entonces, cuando tienes un banco central que está ligado directamente al gobierno, que su política monetaria no va directamente dirigida
a proteger el salario, a proteger la producción, a proteger la producción, a mantener la estabilidad de los precios, que claro, es otro de los objetivos fundamentales del Banco Central de Venezuela. Entonces, cuando ves que la política monetaria va en otro rumbo, pues por supuesto es una gran contradicción este Banco Central que tenemos con el Banco Central, los bancos centrales a nivel mundial. Claro. Entonces cuando dice, bueno, ok, tenemos caída del PIB y de los sueldos a partir del año 2014, una caída del PIB estrepitosa, cuando tienes que falta de ingresos petroleros que no fluyen en la economía, además de eso tienes un Banco Central que está en tu contra. ¿Por qué? Porque no aplica políticas monetarias y políticas cambiarias. Es que no funciona para lo que está concebido. Exacto, no está funcionando exactamente para lo que exactamente está concebido, y además de eso, vía constitucional, el Banco Central tiene prohibido financiar el gobierno, el Estado, como es en este caso el gobierno. Entonces también tienes un déficit fiscal que es de los más abultados de Latinoamérica, con por lo menos un 20% del PIB. Entonces, tienes 2 años, nosotros tenemos ya particularmente 15 años de déficit fiscal. Entonces, ¿qué hacer rápidamente? Tenemos que mejorar la política económica partiendo desde el mismo Estado. ¿Para qué? Tenemos que, de alguna forma, darle entrada a capitales extranjeros. Tenemos que, el mayor problema que ha tenido Venezuela, a mi forma de verlo, fue el control de cambio. Todavía estamos en control de cambio. Hay necesidad de abrir la economía, hay necesidad de abrirla. Ya 15 años, más de 15 años. Desde 2003. Y sabemos que los controles de cambio, ya cuando son tan extensos en el tiempo, en su permanencia, pues son un arma de doble filo. Todo control trae descontrol. Eso fue exactamente lo que hizo el control de cambio. O sea, una fuga de divisas enorme que se dio en 2 grandes periodos de bonanza petrolera, y ahora pues estuviésemos nosotros como Noruega, con unas reservas cercanas al trillón de dólares. Eso hubiese sido posible realmente en un país donde haya un Estado bien estructurado. Para pulsar tu opinión rapidito, esa política, ese cambio de política económica que requiere el país para atraer capitales privados, nacionales y extranjeros, entre otras cosas, ¿la puede hacer un gobierno que es rechazado internacionalmente y que está sancionado y perseguido? Mire, las sanciones aplican para ciertas personas y para el Estado venezolano y PDVSA. Hay que relajar algunas normas, no relajarlas, normar de acuerdo a los principios internacionales. No puedes tener un control de precios, control de cambio, control a las ganancias. Todo, estás controlando todo. O sea, tienes que quitar ese tipo de controles, un aparato burocrático donde hay hasta... Entonces sí lo puede hacer este gobierno. Es complicado hasta abrir una empresa en Venezuela. Entonces tienes que relajar las normas, tienes que quitar toda una serie de normativas. ¿Para qué? Para que los capitales extranjeros puedan decir, bueno, sí, vamos a ir a invertir en Venezuela, vamos a invertir en el sector petrolero, vamos a invertir en el sector alimentos, en el sector turismo. Y de ahí, bueno, partiría todo lo que sería el crecimiento. Jorman, excelente. Quedamos cortos de tiempo. Queda mucho muy pendiente para invitarte contigo en unas próximas entregas, vamos a decir, prontamente. Y muchísimas gracias. Te estaremos invitando. Sí, quedamos cortos, de verdad. De verdad, muchísimas gracias, Darcy, Fidel, de verdad, por la invitación. El mundo de economía es tu casa, colega. Así es. Gracias. Bien, amigos, concluimos el programa de esta manera por razones de tiempo, no por gusto ni deseo. Así que los invitamos a que sigan con nosotros todos los días al mediodía, a las 12 por TRT, y a las 4 de la tarde la reposición durante este periodo de emergencia por la pandemia.